¡Arigasai! Menos mal que no viniste ayer porque vaya el follón que se montó en la calle. ¿Sabes el sitio este de boba tea ahí en la esquina que lo tenían todo tan bien puesto, tan mono? Bueno, pues ayer vino la policía a registrarlo porque era una tapadera de la yakuza. Si es que ya no te puedes fiar ni siquiera de los negocios que parecen legales. Pero tranqui que este, a pesar de mi sex bosozoku, es totalmente legal. ¿Verdad, chicos? Que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la Izakaya. Hoy vengo a hablaros por fin de la yakuza, la famosísima mafia japonesa. Pero claro, la Izakaya no sería la Izakaya si no viniera a romper el mito que hay alrededor de esta gente. Porque se ha creado una imagen a través de películas, manga, anime, videojuegos, muy cool, de unos tipos duros, trajeados, buenorros. Santuario, te miro a ti. Cuando en realidad se acercan más a las actitudes matonescas y chulescas de unos tipos con dudoso gusto estético, tal y como salen en las películas de Takeshi Kitano, que para eso los conoció de cerca. Pero vamos primero con la parte histórica y con el origen de la yakuza. Está claro que de toda la vida ha habido delincuencia en Japón. Ya os estuve hablando de Goemon y sus hazañas, entre comillas. Pero esta gente sale de otro tipo de negocios que están relacionados con el juego, las apuestas y sobre todo las estafas. Por ejemplo, hay constancia documental de que el emperador sacó un edicto en el año 689 que prohibía las apuestas y el juego, y hacia el periodo Kamakura, que eso es entre el 1185 y el año 1392, sabemos de la existencia de bandas organizadas de corredores de apuestas. Pero estos aún no se llamaban de una manera determinada. Al final del periodo de guerras civiles o periodo Sengoku, que esto es del 1467 al 1615, y tras instaurarse el shogunato Tokugawa, se inició un periodo de paz que conllevó una profunda crisis en la clase de samurái, porque daros cuenta que en sí gran parte de ellos perdieron su función. Imaginaos, de estar dándose de leches todo el día a pajaritos, maripositas, es complicado. Algunos se reconvirtieron y empezaron a hacer tareas burocráticas e intelectuales, pero otros formaron unas bandas llamadas Hatamoto Yakko, o lo que es lo mismo, sirvientes del shogun. Estos tíos destacaban por la forma ostentosa de peinarse y vestirse y por su devoción a las artes marciales. Pero lo más común y lo que era básico de esta gente era aterrar a las gentes del común. Muy ex samurái, muy ex caballeros todos, pero a la hora de la verdad, tela. Y claro, en aquella época, policía como que no, o si acaso serían estos tipos, porque pertenecían al shogun. Así que la gente, para protegerse, empezó a organizarse en otros grupos llamados Machi Yakko, es decir, grupo del barrio, integrados por gente muy variada, como por ejemplo jugadores, trabajadores, los bomberos del barrio, los famosos Machi Hikeshi, de los que ya os estuve hablando en el programa en el que hablé de los bomberos japoneses. Y pronto estos grupos se convirtieron en los héroes populares y objeto de obras de kabuki, novelas. Bueno, esta tradición de los grupos de bajos fondos pero nobles la retomaron los bomberos, los policías, los líderes de los sindicatos de la construcción, los luchadores de sumo y, por supuesto, las bandas criminales del siglo XVIII. ¿Quiénes estaban en estas últimas? Pues tres grupos muy definidos. Los tequilla,
que estos eran unos vendedores itinerantes de ungüentos, objetos, así en plan mercadillo. Los Bakuto, que estos controlaban el juego y las apuestas. Y los Gurentai, que estos son los típicos matones de barrio. Pero bueno, los que más predominaron fueron los dos primeros. Así que permitidme que os hable un poquito más. Primero de los tequilla. Hay varias teorías sobre su origen. Se les vincula con los yasi, que era el nombre original que se les daba a los vendedores ambulantes. La teoría más aceptada es que el dios protector de esta gente era Sinno, el dios chino de la agricultura que se creía que había descubierto la medicina para ayudar a enfermos y pobres. Por eso los yasi eran vendedores ambulantes de mejunjes, de preparados supuestamente medicinales. Luego ya pasaría a denominar cualquier tipo de vendedor itinerante. Hacia el año 1700 ya eran grupos organizados que controlaban los puestecillos estos que hay en los templos y en los festivales, así que hay con comidas, con cositas que tú te compras por allí. Bueno, pues esta gente, que aún encima tenían una fama de estafadores que no os podéis imaginar, y estaban organizados según estructura feudal en jefe, o también oyabun, segundo de a bordo, los oficiales, los soldados y los aprendices. La casa del primero de los Oyabun era el centro de operaciones y el lugar donde se entrenaban los aprendices porque es que vivían allí. Para que os situéis, esto es muy parecido a la picaresca española y el famosísimo patio de Monipodio. Cuando ya se veía que estos aprendices estaban preparados para salir a la calle, se iban por ahí a vender el material o a estafar, y si regresaban con un buen botín, eran admitidos como miembros de pleno derecho. Esta gente se regía por 3 normas: no tocar a la mujer de un compañero, no revelar los secretos a la policía y mantener la lealtad al Oyabun. Muy basiquitas, pero ya veis que iban al grano. A pesar de todo lo que os he contado, en sí el trabajo de los tequilla era legal y las autoridades feudales al final les dieron dicho estatus entre los años 1735 y 1740. Como las diferentes bandas tendían a enfrentarse entre ellas por el rollo del control de los puestecillos, las zonas de venta, al final el shogunato Tokugawa en 1740 designó a una serie de Oyabun como supervisores y les dio el privilegio de un apellido y poder llevar 2 espadas. Que esto es importantísimo porque era propio de la clase samurái. Esta gente, vamos, no hubiera soñado en la vida poder hacer eso. Gracias a este apoyo, a medida que se fueron expandiendo, algunos comenzaron a organizar pues, sus propias ferias, su propio chiringo, convirtiéndose en los feriantes de Japón. Entre sus integrantes había muchos burakumin, que esto es una casta similar a los intocables en la India. Una gente que trabajaba con animales muertos, tipo carniceros, peleteros, o responsables de trabajos impuros, tipo enterrador, embalsamador, que de ellos ya hablé en el programa sobre ritos funerarios. Otro nombre que se les daba era eta, que significa muy contaminado, o hinin, no humanos. Y precisamente esta gente no solo estaban entre los tequilla, sino también en el segundo grupo que os he mencionado antes, los bakuto. Esto ya mucho más peligrosos, y mira que los otros también tenían tela, porque eran bandas de corredores de apuestas. Hacia el comienzo del shogunato Tokugawa, que es el que va de 1600 a 1867, había ya organizaciones de bakuto reconocidas. Esta gente no sale como los champiñones así de la nada, ¡pum! En un primer momento el gobierno militar puso muchísimas restricciones, pero después desarrolló una política encubierta de ayudas a los líderes más importantes de los bakuto para utilizarlos en su propio beneficio. Gracias a este clima más relajado, como más permisivo, comenzaron a crecer hasta el punto de que los jefes de las bandas se convirtieron en figuras importantísimas dentro de las clases altas del periodo Edo. Y no solo eso, es que además algunos de ellos también actuaron como reclutadores, proporcionando trabajadores para las construcciones y obras públicas promocionadas por el gobierno. Obviamente, por este tipo de trabajos se quedaban un porcentaje del sueldo de los obreros que se llamaba pinhane.
Otra forma de sacarle los cuartos a la gente era que se gastaran el sueldo que ganaban en el juego y las apuestas. Y si esto del juego y las apuestas no se te daba muy bien y empezabas a tener deudas, el jefe podía prestar, así como muy amablemente, el dinero que tú debías del juego y entonces pagarlo de vuelta trabajando para ese jefe Bakut. Es que de verdad, o sea, es lo que dicen aquí, una win-win situation. Y a lo mejor, tal vez, no sé, es casualidad de la vida, al jefe de estas bandas se le llamaba también Kasimoto, que significa la fuente, el origen de los préstamos, blanco y en botella. Que sepáis que estas bandas son las que iniciaron la costumbre esa de cortarse los dedos, pero de eso hablaremos después. Gracias a este ambientillo más permisivo, más relajado, se instalaron a lo largo de las vías de comunicación más importantes de Japón, el famosísimo Tokaido, que ya mencioné cuando hablé del kabuki de terror, que además tenía una cantidad de tráfico importante por el rollo de que cada año los daimyo o señores feudales tenían que ir a visitar al shogun allá en la capital. Vamos, que las carreteras no eran el caminillo ese por el que pasaban 4 de la guitarra cada año, sino que aquí había movimiento. Pero a finales del siglo XVIII, el gobierno Tokugawa cambió de opinión y prohibió esta clase de grupos. Esto va a ser una constante a lo largo de la historia de esta gente porque el gobierno de turno los usa para X, Y, Z y luego cuando ya los ha utilizado lo bastante y ya se ha solucionado el problema, no, nosotros jamás en la vida nos juntaríamos con esta gente. Y regulación al canto. Pero volviendo a nuestra historia, precisamente a lo largo de esas 53 paradas o estaciones de servicio del Tokaido es que se empezó a utilizar la palabra yakuza, que es la peor mano de cartas en el juego tradicional del Hanafuda, que no voy a intentar explicar aquí porque no sería muy largo. Quedaos con la idea de que era la secuencia de números 8, 9, 3. Ya-ku-sa. Y este palabra se utilizaba para denominar algo totalmente inútil y por ende para los corredores de apuestas porque eran inútiles para la sociedad. ¿Veis la línea argumental? Con el paso del tiempo pasó a denominar a cualquier grupo del crimen organizado. Pasa el tiempo y con el resurgir del poder imperial, los grupos de Bakuto se convierten en una importante fuerza política, apoyando a aquella facción que ellos considerarán con más posibilidades de ganar. La figura más famosa en este momento de esos grupos de corredores de apuestas reconvertidos en políticos fue Shimizu Hiroocho, que tomó la ciudad de Ise y alrededores para las fuerzas imperiales. Porque es que en ese momento se montaron dos facciones, los que estaban con el shogun y nada de extranjeros, bla, 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 y los que estaban con el emperador, venga, vamos a modernizar Japón y van a entrar los extranjeros. Ganaron los imperialistas y, claro, los otros formaron una serie de bandas descontroladas por ahí que comenzaron a infestar los caminos. Anotación, todo este ambientillo de bandas y de enfrentamiento y de los unos con el shogun, los otros con el emperador, lo refleja muy bien la obra Rurouni Kenshin. Lo siento, sí tengo que mencionarla, ya sé todo el pollo que hay detrás del autor. Pero bueno, que se monta el follón, hay toda una serie de gente por ahí a la desbandada, haciendo lo que les sale de las narices. Así que para controlar los caminos, qué mejor que los que vivían en esos mismos caminos, estafando al personal. Un plan sin fisuras, ya veis. Así que a Hiroocho se le perdonaron todos sus crímenes y se le concedió el derecho a llevar 2 espadas, que de nuevo era cosa de los samuráis, no de esta gente. Y como siempre, una vez la situación estuvo controlada en 1884, el gobierno Meiji llega y decretó la Ordenanza para el Tratamiento de los Crímenes Relacionados con el Juego y llevó a cabo arrestos masivos. Y también, como siempre, esta situación no duró mucho, porque tras la guerra con Rusia en 1905 y con China entre 1894 y 1895,
hubo un periodo de bonanza económica y los corredores de apuestas son como el Terminator y volvieron. Pero ahora no se limitaban al juego, también ejercían funciones de protección, controlaban la prostitución, el entretenimiento, la construcción, además de los muelles y el negocio de los rickshaw, que son los carritos estos que se monta la gente y los llevan en plan taxi unos tirando. A partir de 1917 y con la introducción de la economía capitalista, comenzaron en Japón los movimientos de trabajadores inspirados por la revolución bolchevique. Para colmo, la subida del precio del arroz no ayudó y se produjeron numerosísimas revueltas. ¿Qué pasó? Pues que el gobierno y los empresarios consideraron que era buenísima idea volver a emplear a los bokuto para controlar los movimientos obreros y reventar las huelgas. ¡Ole ellos! Debido a esto, la yakuza tuvo un papel activo en los grupos de extrema derecha como el Kokuryukai, implicadísimo en estos violentos ataques antihuelguistas que no se quedaron solamente en Japón, sino también incidentes en China y Manchuria, tales como su apoyo a la oficina gubernamental del monopolio del opio. Se juntó el hambre con las ganas de comer, de verdad. Lo mejorcito de cada casa. Con la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, la yakuza no es útil para el gobierno y volvieron las legislaciones y los arrestos. ¿Veis? Es todo el rato pim, pam, pim, pam. Termina la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la yakuza vivió una serie de cambios muy importantes divididos en 5 periodos. El primero lo denominaríamos periodo de confusión tras la guerra, que esto iría del 1945 al 1950, porque claro, termina la guerra y Japón es que estaba completamente destruido, con la gente muriéndose literalmente de hambre, sin nadie que mantuviera el orden público porque la policía había sido desarmada, purgada y totalmente desacreditada. Y luego las fuerzas de ocupación norteamericanas que ni querían conocer la realidad japonesa, ni recibían el dinero como para ello, ni les preocupaba en absoluto controlar el mundo del hampa. Resultado, pues que se montó un mercado negro impresionante y que fue el único recurso que le quedó a la población para sobrevivir. ¿Al mando de quién estaban estos mercados? De la yakuza. Atención a este detalle. Solo 2 meses después de la capitulación de Japón, ya había 17.000 mercadillos de estos. Y semejante caldo de cultivo no solamente atrajo a la parte esta de los bakuto y tequilla de la yakuza, sino también al tercer grupo ese que os mencioné, los gurentai. Ya para terminarlo de rematar todo. ¿Qué hizo el Estado de nuevo? Recurrir a la yakuza para controlar al personal. Bien por ellos. En 1946, el gobierno le dio a los tequilla el control oficial de los mercadillos en Tokio. Y este es definitivamente el periodo en que la yakuza se convierte verdaderamente en una mafia. Porque en estos mercadillos de bienes de primera necesidad también se traficaba con drogas. Además, es un momento de la historia de Japón donde su consumo alcanzó niveles de epidemia por 3 razones. La primera, porque el gobierno durante la guerra había proporcionado anfetaminas a trabajadores y soldados para mejorar la productividad. Al terminar la guerra, ese stock pasó a manos de la yakuza. Segundo punto, cuando tú tienes a una población que se ha acostumbrado al consumo de anfetaminas, los ciudadanos no lo ven como un estigma. Y tercero, dada la falta de alimentos, comenzó a utilizarse las anfetaminas para eliminar la fatiga y el hambre. Y fijaos cómo sería el temazo este de la permisividad con las anfetaminas, que hasta 1951 no se aprobó una ley para controlarlas. Y que conste que la yakuza a día de hoy sigue con el temazo este del tráfico de anfetaminas. A todo ese trapicheo que había en el mercado negro se unió la presencia de chinos, coreanos, denominados Sangokujin, y taiwaneses, todos ellos traídos a Japón como mano de obra esclava y que tras la guerra y librados del yugo de sus señores japoneses decidieron vengarse mediante ataques violentos. Además, no solamente contra sus antiguos señores, sino contra las bandas que ponían en peligro el control de según qué zonas que tenían ellos.
El más grave de los conflictos tuvo lugar en julio de 1946 cuando los Matsudagumi, que controlaban el mercado de Shimbashi en Tokio, se liaron a leches con los taiwaneses. Se cree que unos 1000 Matsudagumi y varios cientos de taiwaneses se enfrentaron con el resultado de 7 muertos y 34 heridos graves. Con esto nos podemos hacer una mini composición del lugar de la fuerza que tenían estos grupos. De ahí ya saltamos a los años 50 y el denominado periodo de guerra de bandas. La economía había empezado a mejorar y, para colmo, la guerra de Corea produjo una gran demanda de material militar. Material que proporcionaría Japón con el consecuente boom económico que llevó a que en el país se hicieran grandes proyectos constructivos de carreteras, bloques de apartamentos y, infraestructuras de todo tipo. Porque después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, algunas zonas de Japón estaban completamente arrasadas, no había nada. Se incrementa la llegada de barcos de carga y el mercado de los trabajadores de la construcción y de los muelles pasa a ser controlado ¿por quién? Por la yakuza. Evidentemente, todas esas mejoras económicas hicieron que desapareciera el mercado negro y esta gente se tiene también que buscar un poquito la vida y surgen otro tipo de negocios relacionados con el entretenimiento, tipo pachinko, apuestas públicas y una cosa que se dice mizusobai, que es todo el temazo de bares, restaurantes y prostitución. Pero claro, este cambio en el concepto de negocio llevó a que se declarara una guerra abierta entre bandas por ver quién controlaba qué. Situación que se prolongó entre 1950 a 1963 y que resultó en que unas pocas organizaciones alcanzaron la suficiente importancia a nivel nacional como para fagocitar a cada una de las pequeñas y que surgieran las grandes bandas de yakuza. La policía en ese momento logró identificar 7 grupos, que fueron los Yamaguchi-gumi, que estos todavía existen, los Honda-kai, que después se llamaron Dai Nippon Heiwa-kai, los Sumiyoshi-kai o Sumiyoshi-rengo, los Kinsei-kai, que luego fueron los Inagawa-kai, los Nippon Kokusui-kai, los Kyokuto Ayo-kai y los Matsuba-kai. Esta gente te controlaba todo Japón. ¿Cómo debió de ser el tamaño del problema que se introdujo una nueva legislación para controlar los crímenes que se llamó Boryokudan? Se creó la protección de testigos, se penalizó la intimidación a los mismos, se penalizó la posesión de armas de fuego y espadas y se les prohibió reunirse portando armas. Pero todas estas medidas parece ser que no tuvieron mucho impacto y en 1964 se endurecieron las condenas por asalto con espada o arma de fuego. Aquello era un desmelene. Tan desmelene que se inicia la tercera etapa que se llama Estrategia de Alianzas, que iría del año 1964 al 1970. Aquí la policía se puso las pilas, por fin, y decidió llevar a cabo una estrategia de alianzas o colaboración entre equipos para realizar arrestos coordinados a nivel nacional de miembros de bandas, pero esta vez se iban a centrar en el personal ejecutivo de alto rango, los kanbu. Todo ello destinado para controlar las fuentes de financiación y el tráfico de armas de fuego, que estaba siendo un auténtico problemón. También es cierto que esto no lo hicieron por el alma de la abuela, esto coincidió con la celebración de las Olimpiadas en Japón. Había que quedar bien internacionalmente y no era cuestión de tener ahí a los yakuza locos perdidos corriendo por las calles. Como consecuencia de todas estas medidas, los Sumiyoshi-kai, los Kinsei-kai, los Honda-kai y la Federación Kanto-kai se disolvieron. Pero claro, se cargaron lo que eran los núcleos gordos, pero no se cargaron los subgrupos que integraban esos núcleos gordos. Y por eso, poco después, tanto los Sumiyoshi-kai como los Kinsei-kai se reorganizaron y el primero sigue siendo uno de los grupos yakuza más grandes de Japón. Entramos ya en los 70 y es cuando se inicia esa cuarta etapa que podríamos llamar de reorganización, expansión y oligopolización. Esa etapa iría hasta 1984.
Vale, sí, la policía había intervenido, se había centrado en lo que era el tema de juego y extorsión, que eran los métodos de supervivencia de muchos de los grupos más pequeños dentro de la Yakuza, pero en sí no habían ido al meollo de la cuestión y además había otros grupos que no se dedicaban a esto, sino que captaban el dinero de otras cosas que no eran esto. Y aún encima vale que eran mafiosos, pero no tontos. Entonces, los líderes de los grandes grupos desarrollaron un sistema para blindarse y librarse de ser condenados que se llamó Yono-kin, que esto consistía en pagos a través de los subordinados de la banda. Con esto no había manera de pillar al jefe porque el dinero no venía directamente a sus manos. Para colmo, como aún encima muchísimas bandas más pequeñitas habían desaparecido, las grandes dijeron anchas Castilla y empezaron a ocupar sus territorios o empezaron a anexionarse los poquitos que habían quedado por ahí sueltos que no sabían qué hacer. Las principales bandas en los 70 en Japón fueron la Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi Kai e Inagawa Kai. Si algo les había enseñado todo este numerito es que había que diversificar, había que empezar a buscar otro tipo de negocios más legales y ya con la crisis del petróleo de 1973 decidieron que había que montar mejor la estructura. Es ahí donde empiezan a meterse en las grandes corporaciones, en el tema financiero y atención aquí en los grupos de ultraderecha, que ya con la cosa de reventar huelgas habían estado muy juntitos los dos, pero ahora se empiezan a estrechar los lazos aún más. Ya vais viendo cómo a partir de los 70 y principios de los 80 empiezan a expandir sus tentáculos y ya no es la mafia llevando negocietes de mafia, sino que estamos subiendo un nivel. Ya no es que saco el dinero del puticlub del barrio o del pachinko del barrio, ya estamos hablando del sector financiero y sobre todo del sector político. Así que pasamos al quinto periodo, que es el que se inicia ya con los 80 y que llamaríamos del cambio generacional. Todos esos jefes que habían iniciado sus carreras espectaculares a partir de los años 40 y tantos empiezan a morir de viejos o de cascadísimos, porque, a ver, la vida de Yakuza no es un campo de margaritas precisamente. Esos vacíos de poder en la cúpula de según qué grupos provocó enfrentamientos. No me quiero meter aquí a analizar porque es que es tremendísimo cuando se murió el uno y le heredó el otro, pero entonces el otro se lo cargó al uno porque resulta que había sido él el que tenía que haber sido, porque la viuda decía es un follón, es un lío. Se pegaron en algunos casos hasta 5 años enfrentándose entre las bandas, a tiros por las calles, bueno. Y para colmo, el, digámosle, oficio de Yakuza estaba perdiendo candidatos entre las generaciones más jóvenes porque se percibía como algo que en japonés sería kitsui, kitanai, kisen. Difícil, sucio y peligroso. Y no es porque no tuvieran negocio o ganancias, porque de eso iban sobraos. Estaban en la bolsa, estaban en el negocio de las inmobiliarias. Se marcaron unos pelotazos urbanísticos que no os podéis hacer una idea, aún encima a base de extorsión. No os creáis que era en plan, mira, vamos a invertir. No, era a base de amenazar a todo el mundo. Que precisamente ese fue el cambio más importante en este momento. Porque de cometer sus delitos en plan, sí, bueno, es que claro, te has juntado con esa gente o estás en los bajos fondos o es que frecuentas según qué garitos de mala reputación, aquí no, daba igual que estuvieras haciendo tu vida normal, que esta gente se podía meter en tu negocio, en tu vida, en tu trabajo, afectando directamente a población civil. Y eso fue una bofetada de realidad para la gente. Porque hasta ese momento la cosa era, sí, esa imagen que además hemos recibido también los occidentales de ese Yakuza super cool, con la cosa esa de seguir el código del Bushido, que en fin, con los cochazos, el jefe súper chungo que lo controla todo, súper listo, unos manejos en la sombra políticos y económicos, bueno,
De nuevo, recomiendo la lectura de Santuario, el manga de So Imemura y Ryoichi Ikigami. Todo muy bonito, pero la realidad es bien diferente, sobre todo si afecta a tu vida personal. Y descubrieron bien pronto que esa imagen no era tal, sino más cercana a esos grupos de impresentables que vivían en los caminos de Japón, timando al personal y amenazando a cualquiera que les debiera dinero. Otro cambio bastante importante en este momento fue la internacionalización. Primero con el tráfico de armas, después con el tráfico de drogas y más tarde con la trata de blancas. A esto se unió la inversión de capital extranjero, lo que les permitía aún encima el lavado de dinero fuera de Japón. Y por último, gracias a que el yen estaba muy fuerte en ese momento, se produjo el boom del turismo japonés, que llevó a los yakuza a aliarse con otros delincuentes locales y montar el llamado turismo sexual y el turismo de juego, centrado en los ejecutivos japoneses. Y sí, el rollo del turismo sexual en Tailandia lo inician los japoneses, pero es que antes ya habían copado el mercado coreano. Pero del temazo de la relación entre la yakuza y los mafiosos coreanos hablaré en el siguiente programa. ¿Qué pasa con esta gente a partir de los 90, 2000 y en la actualidad? Que podríamos denominar como la sexta etapa de cierto declive. Si le unimos el temazo de que los jefes, los oyabun, se están haciendo viejos otra vez, o directamente la han palmado o directamente están en la cárcel, añadimos que la gente joven, esto de meterse a yakuza, visto lo visto, como que no apetece mucho. La policía al final se puso algo las pilas y estaba más a la que saltaba. Y luego los pedazos de tortazos económicos que se ha ido dando Japón, que han sido impresionantes. La crisis de los 2000, el follón del COVID mismo. Esto les hizo bastante pupita. Y vale que sí continúan con sus negocios como siempre, aunque menos. Y ahora están en el rollo de las estafas por internet y telefónicas, ahí donde lo veis. Principalmente estafas a abueletes. ¿Sabéis esto de que le llaman a uno y entonces le dicen que su hijo, que lo tienen secuestrado, que si no les pasa no sé cuánto dinero, que entonces no lo soltarán y que le van a empezar a cortar trozos del cuerpo? Eso es lo que está haciendo la yakuza ahora. Eso y bufazos a través de internet. Aquí os recomiendo encarecidamente el visionado de la película de Takeshi Kitano del 2015 que se titula Ryuzo to Shichinin no Komuntachi, o lo que es lo mismo en cristiano, Ryuzo y sus 7 secuaces. Peliculón, y aún encima va de un abuelo es yakuza que cae en una estafa de estas por internet montada por otro grupo yakuza y decide vengarse. Te ríes un montón y ves muchísimos detalles que es que, claro, Takeshi Kitano es que es un maestro cuando habla de yakuza. En sí recomiendo cualquiera de sus películas que habla sobre yakuza. Aprovechando que estoy hablando de Kitano y de las pelis estas y de los ex yakuza y los abueletes, permitidme que os hable de algunas cosillas relacionadas con la yakuza, como pues costumbres, estructura, todas estas cosas. Por ejemplo, mira, sí, precisamente esto de la estructura, que siempre nos venden el rollo de, bueno, está el oyabun y el kobun y esto es escrito en piedra, ya no hay nada más. Pero la estructura es muchísimo más amplia. Por lo pronto, los sindicatos o bandas están organizados en Ikka, familias, pero no familias de sangre, esto es una familia ficticia. Otra de las denominaciones es Kumi o Gumi, que eso simplemente es grupo. Y dentro de esta familia hay 3 secciones. La primera, la jerarquía administrativa. La segunda, la jerarquía más tradicional basada en el hogar japonés, Ie. Y la tercera, la jerarquía de los grupos internos. La primera es la más visible, con toda una serie de diferentes funciones, estatus y privilegios. Y se divide en Kumicho, que es el jefe, Saiko Kanbu, que son los ejecutivos senior, luego están los Kanbu, ejecutivos, los soldados, Kumi-in, y los principiantes, que serían los Junko Sei-in. Podríamos añadir a estos últimos una especie de subtipo, que es el llamado Kigyo Satei. Esto se traduciría como hermanos de negocios, pero meterlos aquí es un poco complicado porque no suelen tener una relación directa con la Ikka, con la familia.
Por supuesto, el núcleo duro es el jefe, junto con una especie de grupo intermedio que no he mencionado aquí, que son los common, que esos son como muy, muy, muy cercanos al jefe. Y luego los ejecutivos senior sí que tienen un representante, que sería el Wakagasira. Todos estos son el top. Los Kanbu son un poquito más independientes porque pueden tener su propio negocio fuera de la Yakuza, pero vinculada a la Yakuza. Pero eso sí, un tanto por ciento de las ganancias se lo tienen que pasar al jefe. Los Kumin son los típicos guardaespaldas, los conductores de los coches, contestan al teléfono, limpian, atienden a los invitados, se dedican a tareas mucho más de cara al público. Y por último, los aprendices unos mataos. Es dentro de la Ika esta donde las relaciones se basan en la cosa esta de padre-hijo, Oyabun Kobun. Y luego de hermano a hermano, que eso se llama Kyodaibun. Lo que pasa que estos lazos no conectan al grupo, conectan individuos. Y sí, esto es el rollo este de la ceremonia del sake, que se llama Sakazuki, donde el Oyabun y el futuro Kobun van a un templo sintoísta o en una sala, no sé ahora cómo lo harán, pero antes era en un templo, y beben el sake de unos pocillos que dependerá de la cantidad de sake, habrá una relación más fuerte o menos fuerte con cada uno de ellos. A raíz de esa ceremonia no solo pasas a depender de forma familiar, entre comillas, del Oyabun, sino que encima aceptas cumplir 5 reglas principales. La primera, no desobedecer o causar problemas a tus superiores. La segunda, no traicionar a tu banda o a tus compañeros. La tercera, no pelear con los otros miembros o romper la armonía de la banda. La cuarta, no malversar los fondos de la organización. Y la quinta, y muy tremenda, no tocar a la mujer de otro miembro de la banda. Cuidado ahí, cuidado con esa. Otra de las cosas que implica es el migawari, que es cuando un kumin se entrega a la policía admitiendo un delito que es de uno de sus jefes para cumplir la condena de ese jefe. Esto conlleva una remuneración económica y un ascenso dentro de su categoría. Y por supuestísimo, una ceremonia que se llama Demukae, que consiste en que todos los miembros de la banda, cuando éste sale de prisión, lo van a recibir en la puerta de la cárcel y montan un numerito así como muy espectacular, muy de peli. Todos llegando con los coches estos negros importados y todos bajando y saludando al tipo que sale. Muy de peli. Y por supuestísimo, si hay premios también hay castigos. Y si metes la gamba siendo de la Yakuza, pues mejor que no la metas. La cosa va desde afeitarse la cabeza, encerrarlo donde sea, multar a alguien, expulsarlo temporalmente, hasta infracciones muchísimo más serias que implican palizas, lo del dedo, la dichosa cosa esta del dedo, que eso se llama yubitsume o enkozume, que cuidado porque hay veces que no es tanto un castigo como una medida preventiva ante una cosa en la que has metido la pata. Es decir, la fastidias en alguna cosa y entonces tú, antes siquiera de que los otros vengan a por ti o que te quieran imponer un castigo, tú llegas, te cortas el dedo y se lo mandas. Porque es que lo mandan, no es se cortan el dedo y mira, ya aparece el tío sin el dedo. No, el dedo se mete en una cajita y se le manda a los Oyabun en plan, perdón, la he cagado, con perdón. Eso ahora ya no se hace tanto. Los miembros más jóvenes prefieren pagar la multa antes de ponerse a cortar nada. Claro que hay otra opción a cuenta de lo del dedo este, que se dice ikiyubi o dedo vivo, que es cuando tú tienes un jefe que se ha propuesto solucionar un problema a otro mega jefe y entonces para mostrar su determinación a la hora de solucionar ese problema se corta el dedo y se lo manda. Pero esto es una cosa como muy interna. Tiene que pasar algo muy gordo para que uno de los jefes haga esto. Y por supuestísimo luego está lo de expulsar a la gente de la banda, que eso es terrible. Normalmente porque el individuo ha actuado de una manera un poco en solitario y a su bola, que eso se denomina Ippiki o Kami, lobo solitario.
y que es una de las cosas más graves que puedes hacer en una banda de estas. Expulsión inmediata, el Ojabun manda una carta a todas las demás bandas para que sepan que ese tío no forma parte ya, pero que además los demás no lo tienen que admitir. Y desde luego lo va a tener muy difícil para sobrevivir ahí fuera. Más obligaciones que tienes cuando estás metido en una yakuza de estas, por ejemplo, el Girikake, que es toda una serie de ceremonias que tienen que hacer a lo largo del año. Está el Demukae, el Koto Hajime, que esa es la del Año Nuevo, Sakazuke. Hay toda una serie de numeritos que tienes que hacer durante determinados momentos del año, todos ellos destinados a reforzar tu vinculación con la yakuza. Respecto al estrato social de esta gente, ya os he comentado antes lo de los burakumin, los intocables japoneses, y luego muchísimo de la gente de origen coreano, que es que tienen un problemón en Japón, porque muchos han nacido allí, pero no se les ha dado la nacionalidad japonesa. Debido a eso no son miembros de pleno derecho, pero es que ellos se sienten ya japoneses y la mayoría ni siquiera saben coreano, ni han pisado Corea en su vida. Pero insisto, de esto hablaré en el siguiente programa. A la definitiva, los que se meten en esto no son gente con un estatus social muy elevado, ni siquiera con un nivel educativo superior. Es decir, todos esos que os salen tan súper trajeados, tan estupendos, tan guapísimos, esos son los menos. Quiero decir que cuando te encuentras uno con una formación universitaria, ahí ya sospecha, porque seguro que es un pedazo de bicho increíble. Y seguro que perdió su trabajo legal por algún pufazo que montó. Lo que pasa que precisamente esos son los más codiciados por la yakuza porque cada vez está más implicada en negocios blancos, o sea, legales. Y necesitan a alguien medianamente limpio y sobre todo preparado para llevar esas cosas. El resto, pardillos. Gente que llegan atraídos por la imagen esta de las pelis de los yakuza, de familias completamente desestructuradas, pero que claro, cuando ven la estabilidad que les da la ICA, tienen esa sensación de familia que nunca tuvieron. Con respecto a la formación de esta gente, pues nada, simplemente tú entras y observas qué es lo que se hace y tú imitas. ¿Que metes la pata? Palo. ¿Que no cumples no sé qué? Palo. Oye, y así se aprende rapidísimo, ¿eh? Otro temazo, lo de los tatuajes. Bueno, lo de los tatuajes. En un principio eran con el sistema este tradicional de la varita de bambú, ir picando, pin, 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 pin. Ahora eso es un pastón, no lo hacen ni de coña y además es que es súper insalubre. Lo mejor es irte a un tatuador de verdad, aunque sea de la yakuza, para que te haga un trabajo digno. Que aún encima, con el sistema tradicional, todos esos tatuajes que les cubren el cuerpo tardaban 3 años y las pinturas que utilizaban eran altamente tóxicas y causaban problemas de hígado. Con máquina es 1 año. La idea de todo esto es que haya cierta implicación con la banda. Es decir, que te marque de por vida y por otro lado, claro, te estigmatiza con respecto a la sociedad porque todo el mundo sabe directamente de dónde vienes y a dónde vas. Que esto viene de que antiguamente la policía marcaba a los que habían estado en la cárcel con una línea negra en el brazo. Cuantas más líneas negras, más detenciones habías tenido. Y muchos de los maleantes lo que hacían para disimular esas líneas era hacerse tatuajes por encima. De ahí viene todo este rollo, nada más. Por último, negocietes que tú sabes que están directamente vinculados a la yakuza. El pachinko, eso lo sabe todo el mundo, son unas máquinas con un panel móvil circular por el que cae una bola y tú la tienes que ir dirigiendo, moviendo el panel para que caiga en determinada zona. Según donde cae, te caen más bolas y entonces ganas premios porque los intercambias en una especie de taquilla que hay allí al fondo. Premios que tampoco os creáis que son la releche, pues una botella de champán, un móvil pero de estos del baratillo, si te ha ido muy bien. Y la yakuza no está ahí. O sea, esto no es lo ilegal. Esto es legal totalmente. Lo ilegal es que tú sales de allí con el móvil o la botella de champán o lo que sea que te haya tocado y te vas a la parte trasera, porque normalmente está en la parte trasera, y allí hay otro puestecillo donde tú dejas ese premio y te dan dinero. Eso es lo ilegal.
que aún encima te dan dinero pero no corresponde con el precio del móvil o de la botella de champán de turno. Pero, oye, mira, porque lo ilegal es ganar dinero con el juego y luego que eso les sirve para lavar dinero que no os podéis hacer una idea. Otro negociete con el que ganan dinero son precisamente las tequillas, los puestecillos estos callejeros en los festivales y en los holgorios, estos los matsuri. Esta gente también está por ahí detrás. Más negocios, contratación de trabajadores. Principalmente para la construcción. Una obra puede tener a una serie de trabajadores, todo muy estupendo, todo muy legal, pero luego resulta que, yo qué sé, pues para poner esta zona o para poner estas baldas o lo que sea, pues necesitan más gente, contactan con estos y les traen a un grupo que pueden ser legales o pueden ser ilegales. Pero bueno, esto creo que no es exclusivo de Japón solo, ¿no? Más negocios, prostitución, ya lo he estado comentando, y aún encima contrata de blancas, que es lo más triste porque se traen a chicas normalmente de Filipinas que las engañan con, es que te vamos a conseguir papeles ahí y tal. Lo de siempre, esto creo que no estoy descubriendo nada que no sepáis. Para colmo, supuestamente en Japón no hay prostitución. Más negocios, prestamistas. Porque es que encima en Japón, para que un banco te dé un préstamo, lo sufres. Y normalmente no te lo da. O tarda tanto que para cuando te lo da, en fin. Así que existen una serie de prestamistas en plan un poco aparte de lo que es el sistema financiero, que si necesitas dinero rápido, estos te lo van a dar problemón con unos intereses que te... Y luego, si tienes cualquier tipo de problema, tienes que lidiar con la visita de según qué tipos que mejor no encontrártelos por ahí. Creo que todo el mundo hemos visto doramas, hemos visto K-dramas, porque esto luego se exporta, no creáis, donde la chica lo sufre mucho porque han tenido que pillar un préstamo de esta gente y luego, bueno, se monta la que se monta, bla, bla, bla. Otra actividad que tienen mucho y que es muy particular es la de montar follón. A esto en Japón se le llama minbo. Habitualmente consiste en que la yakuza compra una cantidad de acciones de una empresa y cuando se lleva a cabo la junta anual de accionistas, estos van y montan el follón. Pero por montar el follón. Y como eso es una vergüenza muy gorda para la empresa, lo que hacen es que pagan a esta gente para que no vaya a montar el follón a la reunión anual esta de accionistas. En otras ocasiones ni siquiera se molestan en eso, sino que simplemente extorsionan directamente al presidente de la empresa o al secretario o lo que sea. Hola, buenas, mira que es que yo tengo aquí unas fotografías con la chati con la que estás liado y se las voy a dar a tu mujer o la voy a publicar en prensa. Y el otro paga. Más sitios de donde sacan dinero. Negociación de compensaciones con seguros. Para la gente del común es muy complicado conseguir que un seguro te pague cualquier cosa, pero si tienes a esta gente de la yakuza de tu parte porque les has pagado, oye, mano de santo. Otra cosa de la que sacan dinero, van comprando terrenitos alrededor de una zona hasta que al final presionan tanto a la gente que queda que tienen que vender sí o sí por un precio muchísimo más bajo del que hubieran podido sacar y aún encima llegan los yakuza y se meten un pelotazo urbanístico de estos. Bueno, el pastón que sacan de eso es increíble. Y si ya nos metemos en el terreno de la política y lo social, esta gente está muy metida en otras formas de montar follón que tienen que ver con grupos sociales. Por un lado, luchando por los derechos de los burakumin para que sean aceptados en sociedad, pero con una agenda oculta porque lo que buscan es el follón por el follón. Y cuando no están con estos, están con los otros. Me refiero a los movimientos de ultraderecha, apoyando a toda una serie de gente bastante uniceja que preocupa. Pero vuelvo a la misma, por el follón, por la desestabilización social que produce para que ellos puedan sacar tajada. En el fondo les importa un pimiento todo. Y por último, los negocios legítimos. No todo es ilegal con la yakuza porque por algún lado tienen que limpiar el dinero. Que yo sepa, la última moda es abrir negocios de estos del boba tea, esto del vasito de té con leche y los trocitos de tapioca. Bueno, pues que sepáis que muchísimos de esos negocios en Japón han sido abiertos por la yakuza para lavar dinero.
Otro de los sectores legales donde la yakuza parte con ventaja es el negocio de las basuras en Japón. No solo porque es carísimo deshacerse de la basura en el país por todas las regulaciones que hay, sino que además les permite deshacerse de pruebas incriminativas. A esto hay que sumarle venta de pisos, finanzas, escuelas de inglés, hospitales privados, hoteles, agencias de viajes, ya os he comentado antes, sitios a los que puedes acudir pensándote que es el lugar más normal del mundo y en realidad aquello es un nido de yakuza. En fin, yo creo que ha quedado clarísimo que esa imagen que tenemos de estos mafiosos dista mucho de la realidad. Los yakuza guays y cools son los menos y a lo mejor debe haber uno por ahí perdido. Pero la mayoría entre la falta de formación académica, el carrerón que me han tenido que llevar a base de extorsionar y amenazar peña para poder ir subiendo, las relaciones con los grupos ultraderechistas que, en fin, lo mejor de cada casa. Sinceramente, a mí me quedan muy poquitas ganas siquiera de cruzármelos por la calle. Lo que sí que me da son ganas de verme muchas películas de Takeshi Kitano. Eso o meterme una maratón entre el anime y el dorama del yakuza metido amo de casa. Porque yo creo que es lo que más se acerca a lo que es un yakuza. De todos modos, os aseguro que la izakaya es un negocio limpio. Por aquí podéis entrar sin problemas y para ello tenéis nuestra página web izakayapodcast.com. Allí encontraréis todos esos programas que os he ido mencionando, que si el de los hikesi, que si el de los rituales funerarios, junto a muchísimos más. También tenéis allí enlaces a nuestras redes sociales, el canal de Discord, el canal de YouTube. ¿Que ya nos estáis siguiendo? Pues entonces pulgares hacia arriba, estrellitas, corazones, comentarios que ahora se pueden hacer en Spotify, en iVoox, en YouTube, donde queráis. Pero si sois como el yakuza de la peli de Kitano, que esto de las nuevas tecnologías y las redes sociales no os motiva en absoluto, tranquilidad, tenemos un email, laizakayapodcast, así todo juntito, @gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane!